Seguimos con el libro de Ruth en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya gracias a Dios, bueno, gracias a Dios, ¿no? Pero ya estamos terminando el libro de Ruth, y después de un libro tan largo como el de Jueces, pues verdaderamente llama la atención que el libro de Ruth sea corto, pero no por ser corto no tiene un mensaje impresionante el libro de Ruth. Por eso vamos al libro de Ruth, al capítulo 4, y dice: Booz subió a la puerta de la ciudad y se sentó allí. Aceptó pasar el pariente de que había hablado Booz y le dijo: acércate y siéntate aquí. Fue y se sentó. Reunió 10 ancianos de la ciudad y dijo: siéntese aquí. Y se sentaron. Dijo entonces al que tenía el derecho de rescate: Noemí, que ha vuelto de los campos de Moab, vende la parcela del campo de nuestro hermano Elimelec. Ha querido hacértelo saber y decirte: adquiérala en presencia de los aquí sentados, en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si vas a rescatar, rescátala. Si no vas a rescatar, dímelo para que yo sepa, porque después de ti yo soy el que tiene derecho de rescate. Él dijo: yo rescataré. Booz añadió: el día que adquieras la parcela para ti de manos de Noemí, tienes que adquirir también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para perpetuar el nombre del difunto en su heredad. El pariente respondió: así no puedo rescatar porque podría perjudicar mi herencia. Usa tú mi derecho de rescate porque yo no puedo usarlo. Antes en Israel, en caso de rescate o de cambio, para dar fuerza al contrato, había la costumbre de quitarse uno la sandalia y dársela al otro. Esta era la manera de testificar en Israel. El que tenía el derecho de rescate dijo a Booz: adquiérela para ti, y se quitó la sandalia. Entonces dijo Booz a los ancianos y a todo el pueblo: testigos son ustedes hoy de que adquiero todo lo que Elimelec y todo lo que Quilión y Mahlón de manos de Noemí. Y que adquiero también a Ruth, la moabita, la que fue mujer de Quilión, para que sea mi mujer, a fin de perpetuar el nombre del difunto en su heredad, y que el nombre del difunto no sea borrado entre sus hermanos y en la puerta de su localidad. Ustedes son hoy testigos. Toda la gente que estaba en la puerta y los ancianos respondieron: somos testigos. Haga Yahvé que la mujer que entra en tu casa sea como Raquel y como Lía. Las dos edificaron la casa de Israel. Hazte poderoso en Éfrata y sé famoso en Belén. Sé tu casa como la de la casa de Perez, el que Tamar dio a Judá, gracias a la descendencia que el Señor te conceda por esta joven. Booz tomó a Ruth, ella fue su mujer, se unió a ella, y Yahvé hizo que concibiera y dio a luz un niño. Las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea Dios que no ha permitido que te falte hoy uno, que te rescate para perpetuar su nombre en Israel. Será el consuelo de tu alma y el apoyo de tu ancianidad, porque lo ha dado a luz tu nuera, que tanto te quiere, y que es para ti mejor que 7 hijos. Tomó Noemí al niño y lo puso en su seno y se encargó de criarlo. Las vecinas le pusieron un nombre diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y le llamaron Obed. Es el padre de Jesé, padre de David. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Bueno, nos vemos aquí ya casi al final del libro de Ruth, que hemos estudiado en los capítulos anteriores. Vemos aquí que se repiten dos cosas. ¿Qué 2 palabras ustedes ven que se repiten aquí continuamente? A ver quién las captó en este capítulo 4. No lo lean ahora otra vez porque no les va a dar tiempo. Hay 2 palabras: herencia. ¿Y cuál es la otra? Rescate. Continuamente está hablando de herencia y está hablando de rescate. Y la semana pasada un poco que hablábamos de estas 2 palabras, lo que significa más que herencia es la posesión, el traspaso de los bienes. Y como dijimos la semana pasada, y que ustedes lo saben cuando estudiamos Levítico, y aquí lo aclaro un poco, una persona que en Israel moría sin descendencia era una persona que era borrada del libro de Israel, porque recuérdense que en Israel la descendencia era signo de bendición. Y porque la descendencia era signo de bendición, porque se entendía que si el Señor te daba descendencia, es que tú tenías oportunidad de entrar en la línea de engendradores del Mesías. Una persona que no tiene descendencia, quiere decir que el Señor la quitó ¿de qué? De la línea de poder engendrar el Mesías.
Y por eso, en caso de Noemí, fue una mujer que se volvió tan amarga porque al morir sus hijos y las nueras no tener descendencia, la familia de ella quedaba eliminada de la lista de la genealogía, de la posible genealogía del difunto. Por eso esta mancha en Israel era tan mala en la familia. Por eso que en la bendición que le da después dice que Noemí vale más, que Ruth vale más que siete hijos. Porque se acuerdan de 7, es pacto. El número 7 indica pacto. 7 hijos, una abundancia en el pacto de Dios. Por eso dice, Ruth vale más que la abundancia de hijos en el pacto de Dios. ¿Y cuál es la característica? Hablamos del principio de Ruth. Hay una palabra que define a Ruth: fidelidad. La fidelidad es lo que caracteriza a Ruth. Es la fidelidad de Ruth lo que va a traer esta bendición, no sobre ella, sino sobre la familia de Noemí. Y recuérdense, la ley del levirato, que lo hablábamos, que lo dice el Levítico, que si una persona no tiene hijo, el hermano más cercano de ese difunto que murió, o el pariente hombre más cercano, tiene la obligación de unirse con la viuda y engendrar un hijo que lleve el nombre del difunto. Por lo mismo, para que tengan la línea de sucesión de posible, porque la esperanza de la existencia del pueblo judío, la esperanza del pueblo judío era que de su familia naciera el Mesías. Esa era la esperanza de todo el pueblo judío y en la familia. Por eso, Vos también es un hombre que cumple la ley. Vos busca parientes más cercanos. ¿Quién le dijimos por el Levítico que podía redimir la herencia de la persona? El pariente más cercano. ¿Se acuerda que dijimos? Si una persona caía en esclavitud por deuda, ¿quién podía pagar la deuda? El pariente más cercano. Dijimos la semana pasada que este libro también nos adentra a Jesús como nuestro pariente más cercano. Yo vuelvo a repetir, ¿quién podía pagar la deuda de una persona endeudada? El pariente más cercano. Nosotros estamos endeudados. Estamos endeudados al pecado, al demonio por el pecado de Adán y Eva. Y por eso el único que nos puede redimir del pecado por la ley del levirato es pariente más cercano. Ustedes dirán, bueno, ¿qué parentesco? Sí, en la Santísima Trinidad, ¿quién es nuestro pariente más cercano? Jesús, que es hombre. El Espíritu y el Padre son Espíritu. Por eso nuestro pariente más cercano en la familia de la Trinidad es Jesús. Por eso es el que nos viene a rescatar, de acuerdo a la ley del Levítico. O sea, ella presenta a Jesús como el rescatador, como el redentor. Y vemos esta unión. Un hombre que cumple la ley, un hombre que no mira las apariencias, que mira el corazón. No nos dice aquí en ningún lugar que Noemí fuera una gran belleza, y aparentemente no lo era, porque el hombre dijo, las parcelas sí, pero si Noemí viene, Ruth, las parcelas sí, pero si Ruth viene en el package, no. Pero vemos, y tú sabes qué, él escogió mal, y muchos hombres escogemos mal, porque miramos la parte afuera y no sabemos que adentro, y mujeres también escogen mal, porque miran la parte afuera y no miran la parte adentro, y cuando después que se casan a los 8 meses se dan cuenta que el envoltorio lo que tenía adentro era una basura, y ya no lo pueden devolver, porque están sellados por el Espíritu Santo. O sea, que Vos era un hombre sabio. Como va a decir Pedro, casi el Señor, que el Señor no mira las apariencias, el Señor mira el corazón. Y el Señor, y Vos miró el corazón, y buen corazón que miró Vos. Tan pues así que ninguna de las mujeres de Belén pasó su nombre a la redención, sin embargo, el nombre de esta mujer sí pasó a la historia de la redención como antepasada del Redentor. Y no solo antepasada del Redentor, antepasada del rey David. Y vemos que ellos engendran ¿a quién? A Obed. Y Obed engendra a Jesé. Jesé lo van a conocer porque continuamente se habla de la vara de Jesé. Floreció la vara de Jesé. Antes de la genealogía de Cristo, muchas veces se llama el árbol de Jesé. ¿Y este Jesé quién es? El nieto de Ruth. El nieto de Ruth, el hijo de Obed. Mira cómo Jesé entra de plano en la profecía de Isaías, donde quiera está el nombre de Obed como la raíz de Cristo. O sea, vemos cómo esta mujer entra en el plan de la salvación a través de Ruth y de Booz, entra la genealogía de Cristo. Por eso el libro de Ruth termina con una genealogía en el versículo 18 y dice, estos son los descendientes de Perez. Perez engendró a Hezrón. Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón.
Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Jesé, y Jesé engendró a David. Por eso es tan importante cuando ustedes van a Israel, que llegan a Belén, el lugar que marca el nacimiento del Redentor es una estrella con 14 puntas, porque hubo 14 generaciones de Booz a David y 14 generaciones de David a Cristo. Por eso que la estrella de Belén tiene 14 puntas. Mira cómo la genealogía nacida de Ruth y nacida de Booz entra en el plan de la salvación. Una mujer extranjera, una mujer sin fortuna ninguna, pero que tuvo una gran característica. ¿Cuál característica? La fidelidad. Y vemos que aquí ponen a Ruth en la línea de Tamar, que la vimos en el libro de Josué, que es otra de las antecesoras de Cristo. Y ¿se acuerdan Tamar, la de Jericó, que era una prostituta? Pero ¿cuál era la característica de Tamar también? Fidelidad. Fíjate cómo la fidelidad marca la genealogía. Una mujer prostituta, pero fiel, entró en la genealogía de Jesús. Una mujer extranjera fuera del pacto de Dios, pero fiel, y entró en la genealogía de Jesús. Y también inclusive la pone en la genealogía de Raquel y Lía. Se así dice, como Raquel y Lía fundaron la casa de Israel, porque fueron engendradas de Jacob y las 12 tribus, que así bendicen que sea Ruth también, la engendradora de este nuevo Israel. Todo el libro de Ruth, y con eso terminamos el libro de Ruth, todo el libro de Ruth es un testimonio del cuidado paternal de Dios hacia todos los hombres. Si ustedes ven en el libro de Ruth, no hay relatos de intervenciones divinas espectaculares. Ahí no hay ningún relato de intervención divina como en Josué o como en el Éxodo o como en Números, pero a pesar que no hay intervenciones de Dios espectaculares, se observa continuamente cómo Dios está detrás de cada paso de esta vida que parece bastante normal. Eso para que vean que Dios puede actuar de muchas formas, puede actuar de forma espectacular, pero también puede actuar en la normalidad de la vida, porque una vida más normal que la de Ruth y más cercana a nosotros, una mujer que se casa, va a un país extraño que no es el de ella, que no habla la lengua, que no tiene ninguna papeles, no tiene ninguna posibilidad de trabajo, como Dios va entrando en la vida de esa persona y la va guiando. ¿Por qué el Señor iba guiando la vida de Ruth? Porque era fiel. Yo creo que esta es la clave del asunto. Después del sufrimiento de la muerte de sus seres queridos, vemos las dos actitudes. Vemos la actitud de Noemí, después de la muerte de los seres queridos. ¿Qué pasó con Noemí? Se agrió. Se le agrió el carácter. ¿Y qué pasó con Ruth? Fue fiel. Y dice las hermosas palabras: donde tú vayas, yo voy. Donde tú vivas, yo vivo. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Esas hermosas palabras. Vemos también la sensibilidad de Ruth. Ruth tiene una gran sensibilidad espiritual digna de imitación, porque Ruth es una conversa. Ruth venía del paganismo y ella se convirtió al Dios de Israel y terminó siendo una judía mejor que Noemí. Eso es lo que sucede muchas veces con las conversiones. Muchas veces los grandes conversos son mejores que los católicos de cuna, porque saben el valor que tiene la fe que ellos acaban, porque no nacen en la fe, la adquieren. No es porque naciste y ya tú eres, sino que de verdad tú eliges esa fe. Por eso Ruth es una de las grandes mujeres. Y cuando nosotros vamos a Monte Sión, a la abadía de Santa María de Sión, en lo alto de Monte Sión, que es la abadía de la dormición de María, esa hermosa, los que han ido, esa hermosa estatua que hay de María, que está hecho de palo de rosa y de marfil, la cara y las manos, tiene arriba una cúpula, y en la cúpula de arriba de la Virgen está todas las mujeres antecesoras de la Virgen. Y una de las que está en la cúpula en mosaico es Ruth con su mazo de espigas en la mano, de cuando se estaba haciendo el trabajo de recoger las espigas del campo de Booz. Está Judith con la cabeza, está Esther con el martillo, está nuestra conocida
¿cómo se llama esta doña del libro de los jueces que le clavó la cabeza? Yael, está Yael con el martillo. O sea, están todas las mujeres ilustres, terminando con María, las generaciones de mujeres fuertes de Israel. Por eso, esta vida de Ruth, una vida bastante escondida. Ruth no fue nadie espectacular, no fue nadie que se distinguió. Y sencillamente ahí se cumplen las palabras que dice San Pablo en Colosenses 3:3. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, nuestra vida puede estar escondida para la gente, pero si está en Dios, está en todo. Está escondida en Cristo. Vemos que Ruth como María, dos mujeres que en su lugar no fueron personas reconocidas por grandes hechos a la luz de lo que la gente piensa que son hechos reconocibles, no a la luz de Dios, sino unas mujeres de pueblo escondidas pasan verdaderamente al plan de Dios, al plan de la redención, y el nombre de esta mujer moabita entra en el corazón de la salvación. Por eso, haciendo un resumen un poco para terminar el libro de Ruth, el pueblo judío, por supuesto, era un pueblo profundamente religioso, aunque ya sabemos que por los libros de los jueces en este momento estaba pasando por una gran decadencia espiritual, pero los judíos inclusive después tenían y tienen todavía hasta el día de hoy una gran conexión con el rey David. Ahora en lo alto de Monte Sión también una estatua grandísima del rey David. El pueblo de Israel tiene una gran conexión con el rey David. Y esta conexión se hace aquí en el libro de Ruth. Sin una Ruth nunca hubiera existido un David. Y el autor del libro de Ruth, como vimos al principio, quiso subrayar la idea de que Dios puede ser reconocido y puede ser honrado por integrantes de otros pueblos. O sea que Dios quiso dejar bien claro en Israel que el culto al Dios vivo no estaba solamente limitado al pueblo judío, sino que el culto al Dios vivo estaba abierto a todo aquel de cualquier nación que reconociera la grandeza de Dios y viviera en fidelidad. Y el autor quiso entregar una verdad de fe en este libro de Ruth a los judíos de esa época que estaban encerrados en sí mismos, de la universalidad de la fe del Dios de Israel, que más tarde de la Iglesia Católica, católico quiere decir universal, es lo que más tarde la Iglesia Católica va a proclamar a todas las naciones, que el Dios de Israel fue el Dios que propició la encarnación de Jesús y a través de Jesús el Dios de todas las naciones. El pueblo judío no lo había visto, pero ya lo dice el profeta Isaías. Vendrán todas las naciones de la tierra, traerán a sus hijos, a sus hijas en brazos, caminarán a la luz de tu aurora, pero Israel, centrándose en sus propios intereses, veía el culto de Dios solamente ligado a ellos. Hay un salmo que a mí me encanta, que yo lo leo siempre cuando llegamos a Jerusalén, que es el Salmo 84, que dice: bendita sea Jerusalén, porque todos los pueblos de la tierra dirán, yo he nacido aquí. Dice, los egipcios, los tirios, los sirios van a decir, yo he sido engendrado aquí en Jerusalén. Pero se llama Jerusalén la madre de todos los pueblos, porque de una forma o de otra, en Cristo todos hemos sido engendrados en la ciudad de Jerusalén. Y eso es lo que ya Ruth ya nos va acercando más al Señor. Este hermoso libro de Ruth ya va introduciendo la genealogía del rey David, y sabemos vamos a ver después en el libro de Samuel, la gran profecía al rey David, la gran profecía que de él va a estar su descendiente, se sentará en el trono que jamás terminará. Así que eso lo veremos ya cuando comencemos el libro de Samuel, que es el que vamos a comenzar en estos 10 minutos que nos quedan, vamos a hacer un poco, que lo seguiremos la semana que viene, un poco la introducción al primer libro de Samuel. Los dos libros conocidos, y no vamos a leerlos, solamente vamos a hacer la introducción, los dos libros conocidos hoy como primera de Samuel y segundo de Samuel. Entonces tenemos hoy nosotros dividido en dos libros, aparece como un solo libro en los manuscritos hebreos antes del siglo XVI. Es en el siglo XVI donde por el tamaño del libro se separa en primera de Samuel y segunda de Samuel. Este libro no fue hasta alrededor del siglo III antes de Cristo, cuando se le dio un poco más de conocimiento, cuando se tradujo en griego, cuando se tradujo la versión de los 70, que es cuando en Alejandría se traduce al griego el Antiguo Testamento, que es el primer canon del Antiguo Testamento, cuando este libro más se empieza a conocer fuera, inclusive en los judíos de la diáspora de Israel.
Y en la versión de los 70 de la Septuaginta, el libro de Samuel aparecía como primero de los reinos y segundo de los reinos. No aparecía como el libro de Samuel, sino como primero de los reinos y segundo como los reinos. Y también, bueno, eso lo vamos a ver después, el libro de los reyes aparecía en cuatro, dividido en cuatro partes. La Vulgata latina, que es la que traduce San Jerónimo en el siglo IV, es la primera que sustituye, pone el libro de Samuel y pone el libro de los reyes como libro de los reyes. Y un poco más adelante, cuando la traducción final de los hebreos, cuando hacen sobre todo el canon en Anía, es cuando toma más cohesión este libro. ¿Por qué se llama el libro de Samuel? Porque la figura de Samuel es quien domina todo el primer libro. Todo el primer libro, la figura dominante, la figura que se sienta el libro es en la figura del profeta Samuel, uno de los grandes profetas de Israel. Ya en la segunda parte del segundo libro de Samuel comienza a introducir el reino de Israel. Samuel es un puente entre el Israel sin rey y el reino de Israel. Recuérdense que esto fue de una forma progresiva. Recuérdense, Israel, la promesa de Dios, ¿quién la poseía originalmente? Abraham era quien poseía la promesa de Dios, nadie más, una sola persona. Después la promesa fue compartida y pasó ¿a quién? A Isaac. Ya habían dos personas en la promesa de Dios. Después de Isaac, ¿a quién pasó? A Jacob. Hay tres personas en la promesa. Después de Jacob pasó a las 12 tribus, que eran conglomerados de personas. Cuando las tribus entran en Egipto, ya son una muchedumbre de gente. Ya crecieron, ya vienen con los esclavos, vienen con gente que se han pegado en el desierto. Pero cuando llegan al Sinaí, era un pueblo de millones de personas que salió de la esclavitud de Egipto, pero cuando se recuerdan, cuando llegan al Sinaí y el Señor le da la ley, cuando Israel sale del Sinaí, sale constituido ¿en qué? En nación. Recuérdense que lo que la convierte a Israel en nación es la ley. Como esta nación, cuando Estados Unidos se separó de las 13 colonias, que fue lo primero que escribieron, la Constitución. Cuando escribieron la Constitución, este país se constituyó en nación. Cuando el Señor le da los mandamientos a Israel en la base de Sinaí, pasa de ser un pueblo y se constituyen en nación. Por eso vemos que entran al Sinaí como un grupo disperso. Y cuando salen del Sinaí, salen por tribu con el arca delante. Mucho después, más adelante, ya el pueblo, esta nación de Israel sin territorio, ocupa lo que va a ser el territorio, la promesa de Dios, y ya están establecidos. Pero en la época, cuando muere Josué, que hemos estado estudiando la muerte de Josué, el Señor por algún motivo no definió un líder que sucediera a Josué como Josué sucedió a Moisés. O por lo menos la Escritura no nos habla de eso. ¿Qué sucedió? Un gran desconcierto en el pueblo. Y viene lo que se repite continuamente en el libro de los jueces, que cada cual hacía lo que le daba su real gana. Y por eso el Señor, en momentos de grandes calamidades de Israel, ¿qué levantaba? Los jueces. Pero los jueces no eran reyes, porque los jueces, ¿se acuerdan? No eran hereditarios. Los jueces, cuando moría un juez, pasaba 30, 40 años que el pueblo se apartaba de nuevo, hasta que volvía de nuevo castigo sobre el pueblo y volvía el Señor a levantar un liberador, un juez. En este libro de los jueces está metido el libro de Ruth. En este libro de los jueces aparece, dentro del espíritu de ese caos religioso y social que había en el libro de los jueces, es cuando aparece el profeta Samuel. Aparece el profeta Samuel como guía del pueblo de Israel. La figura de Samuel va a ser una figura verdaderamente clave en la historia también de la salvación. Siempre tenemos que pensar que históricamente el libro de Samuel está metido dentro de qué contexto social? Del libro de los jueces. Samuel vive todo. ¿Qué es lo que vimos en el libro de los jueces, en todo lo largo del libro de los jueces? Un caos increíble en Israel. Samuel no pasa después de los jueces. Samuel y Ruth pasan en el mismo periodo
los jueces en el medio de ese caos. Pero vamos a ver que en medio de ese caos, en el libro de Samuel, se empieza a hablar de algo que en jueces no se habló. Que yo le decía a ustedes que no se hablaba en jueces para nada. ¿Se recuerdan? Ni del arca, ni del culto, ni de la ley. En jueces no se hablaba de eso. Evidentemente, ¿se acuerdan que el único levita que apareció era un sinvergüenza? Que fue el levita de Belén, que formó el lío que formó en casa de Obed y de esta gente. Pero ya en el libro de Samuel vamos a ver que sí había culto en Israel. Va a aparecer el arca, pero van a ver que el culto de Israel y el arca y la ley no ya había llegado al pueblo. Estaba metida dentro de una ciudad, metida dentro de este espacio de Israel, pero no se había llevado al pueblo. Samuel nos va a decir que en el momento que había el caos tan grande en jueces, algo estaba viviendo en el corazón de Israel. ¿Se recuerdan? Hablamos de esas palabras. Había un grupo de gente que permanecía fiel. ¿Se recuerdan cómo se llamaba ese grupo de personas que permanecían fiel? Anahuim. Los Anahuim, que más tarde va a ser María, José, Zacarías, Isabel, los Anahuim, los pobres de Yahvé. Pero vemos que el culto se había como encerrado, y el Papa Francisco ahora en la vigilia de Pentecostés con la renovación carismática y con los movimientos apostólicos en la plaza de San Pedro, dijo una gran verdad. El Papa Francisco dijo que había personas que tenían miedo de salir a la calle porque tenían miedo a accidentarse, y que esas personas preferían quedarse trancados en su casa. Y él dijo con una metal de voz bien fuerte: prefiero una iglesia accidentada que a una iglesia trancada. Dijo, las casas que están trancadas huelen a viejo, huelen a mohoso, no huelen bien. Yo no quiero una iglesia que huela a eso. Y el Papa Francisco dijo lo que hemos dicho montones de veces aquí: el mundo no tiene que venir a la iglesia, la iglesia tiene que salir al mundo. El Papa Francisco puso la cosa donde va. Después de tantas veces, tanta gente en la iglesia decirlo, hay un Papa que lo repite. Nosotros no tenemos que abrir las puertas para que entre el mundo, tenemos que abrir las puertas para salir nosotros al mundo. El mundo no tiene nada que enseñarnos a nosotros. Ya por 40 años el mundo nos enseñó, lo que metió fue el caos y la porquería dentro de la iglesia. Es un momento que la iglesia salga y lleve los valores del evangelio. Y el Papa dijo que hay que ir a las periferias, pero no a las periferias de los barrios. La gente entiende mal eso. El Papa no dice a la periferia de los barrios. Dice, hay que ir allá donde hay un límite de cualquier ser humano. Del límite del pecado, del límite de la adicción, del límite del ateísmo, del límite de la falta de esperanza. Todas las personas que viven más allá del límite de todas esas cosas, la iglesia tiene que... Eso es lo que quiere decir el Papa, ir a la periferia. No se refiere a los barrios marginales solamente, porque hay mucha gente que no vive en los barrios periféricos, pero espiritualmente viven en la periferia, aunque vivan en mansiones. Y dice el Papa, la iglesia tiene que ir. Y el Papa dijo, no, yo no quiero en la iglesia más teólogos tomando té y discutiendo temas banales. Yo quiero personas que lleven la palabra de Dios viva a las personas que lo necesitan. Yo dijo, la iglesia no puede seguir. Dijo, la iglesia que está trancada se enferma y se muere. Yo creo que muchos años hemos estado nosotros trancados dentro de la iglesia esperando que otros vengan. Y al final no vino nadie. Quitamos nuestras tradiciones católicas, quitamos las imágenes de los altares, sacamos el sagrario para un cuarto lejos de la iglesia, todo para esperar que los protestantes vinieran. Y no vino nadie, que lo que hicieron fue llevarnos a la gente que estaba adentro. Y perdimos la identidad católica. No podemos perder la identidad católica. Recuerden lo que dijimos aquella vez que hablamos aquello: cuando se quitan los signos, se pierde el camino. No hay que quitar los signos, hay que explicarlo. Por eso el primer libro de Samuel abarca el periodo de transición desde los jueces hasta el reino unido de Israel, e incluye el último juez. ¿Quién va a ser el último juez? Samuel, profeta y juez. Tuvimos ya una profeta y jueza. ¿Quién fue? Débora. Tuvo los dos oficios, profeta y jueza, y fue la primera de las juezas. Vemos también ahora Samuel, último juez y último profeta. Después de Samuel comienza la monarquía con el rey Saúl. El segundo libro de Samuel va a tratar exclusivamente el reinado de David. Por eso también es un libro bien importante. Por tanto, el primer libro de Samuel abarca casi un siglo
desde alrededor del 1100 antes de Cristo hasta el 1011 antes de Cristo. Y el libro de Samuel, segunda de Samuel, abarca 40 años, desde el 1100 hasta el 971. Ustedes ven, nos vamos acercando ya a Cristo, no nos parece tan lejano. El periodo de 1200 al 900 antes de Cristo fue, como vimos en los libros de los jueces, un periodo de desasosiego nacional y de tremenda controversia política y de falta de religión. ¿Suena esto conocido? Pongan la televisión para que vean que no es nada. Si hemos visto algo en la Escritura, es que nada es nuevo. Hay nueva tecnología, hay nuevas cosas, pero el hombre sigue siendo exactamente igual. Este periodo de desasosiego y de agitación se inició con la inmigración de los pueblos del mar, los pueblos que los fenicios, toda esta parte que empezaron a integrarse también con el pueblo de Israel y contaminaron de hecho al pueblo de Israel. Y en esto surge la monarquía israelita. Vamos a ver que la monarquía israelita va a ser un poco forzada, y lo vamos a ver ahora en el libro de Samuel ampliamente, porque recuérdense que el Señor se lo dijo a Israel: yo voy a ser tu rey, tú serás mi pueblo, yo seré tu rey. Pero sin embargo, vamos a ver que una frase que se repite en Samuel continuamente es la queja de Israel. En esa época no había rey. O sea, Israel va a estar quejándose que todo lo malo que pasa es porque no tienen rey. Pero Israel no se da cuenta que ellos sí tenían rey, que era el Señor. Pero ellos querían un rey a la manera de los pueblos que los rodeaban. Ellos no se habían dado cuenta que los reyes de los pueblos que rodeaban a Israel habían llevado a esos pueblos a la idolatría, al desastre. Pero ellos querían un rey como todo el mundo. Y de cierta forma este requerimiento de Israel de un rey fue un rechazo a Dios. Y vamos a ver cómo Dios se lo dice en Samuel. El libro de Samuel es un libro muy poderoso. Le dice a Israel: tú quieres rey, vas a tener rey. Pero cuando haya batalla yo no voy a salir delante de ti. Va a salir el rey que tú escogiste. Y vamos a ver las consecuencias que tuvo para Israel, que en vez del arca, ¿sabes? Pues recuerdan las batallas en la época, en el libro de Josué, cuando el arca entraba en batalla, Israel ganaba. Vamos a ver que en Samuel ya el arca no entra en batalla. La vez que el arca entra en batalla, la secuestran los filisteos. Ya va a ser el rey, y van a ver que caso el rey fue el primer rey de Israel, que fue un verdadero desastre, ¿no? El rey Saúl tiene una tremenda enseñanza para todos nosotros. Porque van a ver que el rey Saúl se empeñó en ser rey cuando se le había acabado el tiempo de ser rey. Como nos pasa a muchos de nosotros, que nos empeñamos a hacer la voluntad de Dios después que se te acabó el tiempo que Dios te da. Hacia el fin de la vida, Samuel, con gran desagrado de su parte, fue llamado a restablecer la monarquía. Pues ya el caos era tan grande que ya no había vuelta atrás. Y vemos que el mismo Samuel anima a Saúl. El primer libro de Samuel registra y relata la transición de siglos de teocracia a condición de reino. ¿Qué cosa es teocracia? El gobierno de Dios. Hasta ese momento, ¿quién gobernaba Israel? Dios. A partir de ese momento, Dios ya no gobierna a Israel. El gobierno de Israel pasa de Dios al gobierno de los hombres, con consecuencias verdaderamente desastrosas para el pueblo de Israel. Van a haber gente santa, por supuesto, como David, van a haber gente sabia como Salomón, pero vamos a ver la consecuencia del pueblo de no querer a Dios como rey. Es un poco después como va a decir el pueblo de Israel: a ese no suelta a Barrabás. Eligieron un político a un redentor, porque eso es lo que era Barrabás. Barrabás no era en el sentido de un criminal como mucha gente piensa que era. Barrabás era un revolucionario, era alguien que había luchado contra el poder de Roma, por eso era tan popular en Israel. Bueno, no diría que izquierdista, pero estaba en contra de lo que Roma tenía, que si ustedes vienen a ver, era algo bueno. Roma estaba esclavizando a Israel. Barrabás estaba en contra de la toma de Israel por Roma, pero el problema es que Barrabás cogió el camino equivocado, cogió el camino de la violencia. Por eso mató mucha gente en la revuelta judía, y por eso es que cuando Pilato hace la presentación: ¿a quién quiere que le suelte? A este que es un líder político
o a este que es un líder espiritual, todo el mundo dijo que suelten a él. Y yo estaba en el libro de Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, dice una cosa muy interesante, lo dice bien claro. Dice, ¿tú sabes por qué salió Barrabás libre y no Jesús? ¿No saben por qué? Porque los que estaban allí activos eran los seguidores de Barrabás. Los seguidores de Jesús estaban escondidos. Y eso es lo que sigue pasando hoy en día. Si hoy en día quitaron la oración de las escuelas, es porque los seguidores de Barrabás están activos y los seguidores de Jesús están callados. Se ha triunfado la boda homosexual y todas esas abominaciones, es porque los seguidores de Barrabás están activos y los seguidores de Jesús están callados la boca. Así que el drama no viene desde ahora, viene desde el siglo a quién escogen. Y escogieron mal y nosotros seguimos escogiendo mal. Pero si esa gente se oyen, ¿tú sabes por qué esa gente se oyen? Porque nosotros nos callamos. Igual que en Israel, que los anahuim muchas veces se quedaron callados en este periodo o en la bulla no se escucharon, pero después decimos, ¿por qué nos pasa esto? Nos pasa precisamente eso, porque al tú no hablar eres cómplice de los que están hablando. Es que, como dice el refrán, el que calla, otorgue. Si nosotros no hablamos, somos tan responsables como los que gritan. Y la consecuencia viene sobre todo. La semana que viene comenzamos con este libro Samuel, que es verdad que es un libro súper interesante, el libro mucho más interesante y más cercano a Cristo y a la forma nuestra de pensar.